Qué bueno es Dios. Y permitirnos que siempre estemos en la casa del Señor. Y hoy vamos a seguir con la serie Un capítulo mejor para tu vida. Amén. Dice, en los dos primeros capítulos hemos visto, hablamos de Noemí. En ella hubo un proceso difícil hasta que logró alcanzar un nuevo capítulo. De la vida de Noemí hay tres grandes enseñanzas. La primera de Noemí es que Noemí nos enseña que cuando la vida nos está dando lo peor, Dios nos está preparando para lo mejor. Que cuando la estamos pasando peor, Dios nos está preparando para algo mejor, para un capítulo mejor. Amén. Y muchas veces las adversidades es la mejor universidad y es el medio de las dificultades que Dios nos prepara para cumplir nuestro propósito. Muchas veces la universidad para prepararnos es el proceso. Porque muchas veces nosotros no aprendemos a la buena. Muchas veces nosotros no aprendemos cuando Dios nos dice que hagamos algo. Entonces por eso es que Dios siempre tiene que permitir una adversidad, un problema. Porque cuando pasa eso, ahí sí prestamos atención. Ahí sí estamos atentos y estamos aprendiendo. Por eso es que es el medio del aprendizaje. Por eso es que cuando dice en la palabra que te llevaré al desierto, hablarte. Pero ¿por qué es necesario llevarte al desierto? Porque estemos sin nada, sin distracciones y atentos a oír a Dios. Pero cuando estamos con todo a nuestro favor, es difícil escuchar la voz de Dios. Es difícil escuchar la voz de Dios. Estar atento a escuchar la voz de Dios. Porque podemos estar, pero no escuchando la voz de Dios. Amén. Dice. Lo segundo de la vida de Noemí es que nos enseña que no solo es importante tomar buenas decisiones, sino hay que tener actitud para cambiar eso. No solamente hay que tomar decisiones y hay que saberlas tomar, porque podemos ver que Noemí, el esposo de Noemí se fue de Belén a Moab, donde no fue una buena decisión. Y eso trajo consigo grandes consecuencias. Entonces, y finalmente nos enseña que Dios no tiene la culpa de nuestros problemas. Dios no tiene la culpa de nuestros problemas, porque la decisión que lo fue es del esposo de Noemí. O sea, Dios no tuvo la culpa de que él hiciera eso. Y con eso trajo las consecuencias. Entonces, no le echamos la culpa a Dios, porque Dios no tiene la culpa. No nos lavemos las manos. Tenemos que asumir la responsabilidad. Cuando Dios llamó a Adán, le dijo, o sea, ¿qué has hecho cuando se comió el fruto? ¿Qué has hecho? Y le dijo, la mujer que tú me diste. Pero si lo comiste fuiste tú. O sea, tú decidiste comértelo. Pero nosotros siempre nos lavamos las manos y echamos la culpa al de lado. Yo soy así por el de al lado. Yo hablo así por el que está al lado. Yo como esto por el que está al lado. Pero si estás decidiendo tú. Entonces no le echemos la culpa a Dios. Cuando vino la consecuencia es por la mujer. Cuando llegó a la mujer, ¿sabe qué es lo que dijo? Tampoco aceptó la consecuencia. Fue culpa de la serpiente que me sedujo. No asumimos. Una de las cosas más difíciles del ser humano es aceptar su error. Es aceptar que se equivocó. Porque somos muy altivos, muy altaneros. Queremos siempre tener nosotros la razón. Siempre. Dios nos dice que tenemos que meter por un lado y nosotros nos metemos por otro lugar. En otro sitio, en otra dirección. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos la razón. Entonces cuando Dios nos dice, ahí no es. No, Señor, si estoy bien. Está bien, no. No queremos aceptar. Y
y dice, no, yo me fui por tal persona de la iglesia. Y le empiezan a echar la culpa a todo. Pero no, usted se fue porque usted decidió. No porque por tal persona, no, usted se fue porque usted decidió. No le eche la culpa a Dios. Miren, pero a pesar de todo eso, Dios tiene la solución a nuestro problema. ¿Quién tiene la solución? Dios. Aun cuando nos vamos, aun cuando nos alejamos, es a Él que nosotros tenemos que acudir. No alejarnos más, es buscarlo a Él, a humillarnos delante de Él, porque ahí es donde vamos a encontrar la solución. Si entre más nos alejemos, más lejos va a estar la solución, más grande va a estar el problema, porque vamos a estar fuera de Él. Amén. Pero hoy vamos a hablar de una mujer llamada Ruth. ¿Cómo se llama la mujer? Ajá. Vamos en la palabra. Ruth 1:14. Ruth 1:14 dice: una vez alzaron la voz desechada de llanto, pero Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró a ella. Noemí iba a irse a Belén. ¿Dónde estaban ellas? En Moab. Y ellas eran sus nueras. Calea, Orfa y Ruth. Esas eran sus dos nueras. Eran moabitas. Eran de esa cultura. Y cuando ella le dice que sepa irse, ella le dice, Orfa se puso a llorar. Pero a la primera se fue. Y a veces una de las cosas que nosotros tenemos que tener es lealtad. Es lealtad. Tenemos que ser leales. Porque cuando ella se fue, porque no tenía nada que ofrecer, porque no tenía un hijo, o sea, Noemí no tenía nada para ofrecerle, hijo no tenía, o sea, ¿cómo ella no podía casarse con ninguno? Porque no tenía nada. Estaba además pobre, no tenía nada para ofrecerle, pero ella se quedó. Y eso es algo extraordinario. Porque muchas veces nosotros, si queremos un nuevo capítulo, tenemos que ser leales a lo que Dios nos ha entregado. Tenemos que ser leales al lugar donde Dios nos ha dado, a la iglesia donde Dios te ha colocado, al ministerio donde Dios te ha colocado. Porque si no somos leales, no viene la bendición, no viene la abundancia, porque no estamos siendo leales. Dice, cuando nosotros somos, una de las que al mundo ofrece es la de lealtad. Miren, ahorita es fácil ser desleales en todos los sentidos, con tu esposo, con tu esposa, con tu trabajo, con tu jefe. Hay personas que le roban a su jefe y eso es desleal, porque él es el que te está dando la comida. Hay empleados, entonces somos desleales constantemente. Eso nos lo han enseñado la cultura, que tengamos que ser, y es normal ser desleal. Hablamos mal en contra de cualquier persona que nos ha tendido la mano. Hablamos, criticamos, no somos leales. Entonces, y decimos, no, yo sí soy leal. Mentira. No somos leales. Entonces, no queramos engañarnos en creer que yo tengo la razón. No somos leales. Porque a la primera usted se va. Miren, ¿cuántos empleados se han ido por mejor sueldo? Para decir, todos. Ajá, ¿somos o no somos? Y gente que nos ha tendido la mano, porque quizás un jefe que hace un peor a gente que nos ha tendido la mano. Gente que ha estado con nosotros allí. Y nos vamos al tema, pastor. Y
Y esto solamente son una de las cosas. Ahora les pregunto, ¿somos leales? Todavía estamos en proceso. Porque cuando nos fue tentadas las cosas, miren, el pastor Caluna dijo, para los discípulos, cuando yo sé que lo he preparado bien, es cuando ya están en lo alto y siguen siendo leales. Porque cuando estamos, nos vienen muchísimas ofrecimientos. Nos viene a Satanás a ofrecerle tantas cosas. A darnos esto, a brindarnos esto y a darnos lo otro. Pero no es lo que es correcto. Porque nos dejamos alumbrar. Nos dejamos brillar. Cuando Sodoma y Gomorra fue destruida, la mujer de Lot se quedó mirando hacia atrás porque ella quería era eso. Lo que el sistema le estaba ofreciendo. Entonces nosotros no podemos ir hacia atrás. Mirar lo que el sistema nos está ofreciendo. Eso tenemos que dejarlo a un lado. Tenemos que ser leales. Dice, la lealtad es una virtud que Dios siempre bendice. Siempre. Cuando somos leales, es la secreta, somos bendecidos. Siempre. A la persona en la Biblia que ha sido leal a Dios, Dios la ha bendecido. Siempre. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos que Dios nos bendiga? Que Dios nos prospere. Porque mire, dice en la Biblia, acuérdate que quien te dio el poder de hacer la riqueza se llama Dios. Ese que el poder de trabajar se llama Dios. Porque se nos olvida, somos desleales. ¿Saben algo? Dios le dijo a un profeta, cásate con una prostituta, con una mujer de la calle. Y para que tú puedas ver y sentir lo que yo siento. Porque así como ella se acuesta con cualquier hombre, así también son ustedes. No somos leales. Imagínense un hombre de Dios, que está consagrado, porque era un hombre que estaba consagrado, no era un mal hombre. Pero Dios le dije, cásate con alguien que era inmunda. Todos iban a hablar mal de él. Todos iban a hablar mal de él. Porque ella, y eso es tremendo. Y esta era la asignación de él. Casarse con una prostituta. Para mostrarnos Dios que tan somos leales. Y dice la Biblia que ella se iba con otros hombres. Y el profeta iba y la buscaba. Y el profeta iba y la buscaba. ¿Usted lo haría? Difícilmente. Entonces nosotros tenemos que ser leales. Si no nos gustan que sean desleales con nosotros, tenemos que permanecer en los planes de Dios. Amén. Dicen. ¿Cuánto creemos que ser bendecidos? Tenemos que ser personas leales, esposos leales, empleados leales, discípulos leales, porque la lealtad es una virtud que siempre Dios bendice. Eso es lo que nosotros necesitamos ser. Esposos leales, comprometidos, esposas leales, discípulos leales. Los discípulos se venden fácilmente. Fácil. Van de iglesia en iglesia. Y hay muchos de esos. No son leales a ningún ministerio. A nada. Porque hoy están en una casa y mañana están en otra. Y eso no debe ser así. Amén. Dice. Porque no cualquier lealtad, sino la verdadera, la que es probada y es aprobada. Porque la lealtad se prueba. No solamente es con decir yo estoy aquí. No solamente es decir, ay, amén. Es probada. Para ver si aprueba.
para ver si esa lealtad califica. Dice, ok, si es probada. Y dice también que el oro fino también es probado. Tenemos que purificar el oro para que agarre más valor. Porque entre más fuego va quitando las impurezas y vale más. Entonces, si nosotros necesitamos ese proceso. Amén. Dice, la Biblia nos enseña de un contraste, una comparación de entre dos mujeres. Dos caminos distintos, una llamada Orfa y otra llamada Ru. La Orfa es una mujer desleal que se fue a la primera, a la chiquita, como dicen pues. Pero Ru se quedó, permaneció. Porque también dijeron, pues, porque, y Orfa, yo veo también, porque hay gente que es experta engañando también, queriéndote decir que sí está contigo. Sí, sí. No me dejes, sí voy a estar. Pero se van. ¿Qué pasa? Se van. Ajá. Y al final, Orfa también nos enseña que la verdadera lealtad es más que sentimiento. Porque ella se conmovió, pero es mucho más que eso. A ella le dolió, pero es mucho más que eso. Sino también que lloró Noemí con Noemí, pero al final la dejó y se marchó. Por lo tanto, la lealtad se muestra con acciones. ¿Con qué se muestra la lealtad? Con acciones. Y con eso se demuestra, más que con tus palabras, que sí son importantes, pero con tus acciones. Usted puede decir muchas cosas, pero si no las hace. Por eso es que Jesús le dijo a los fariseos, hagan, le dijo a la gente, hagan lo que ellos están mandando a decir, hacer, pero no lo que están haciendo. O sea, está incoherente lo que están haciendo y diciendo. No pega. Porque muchas veces decimos, yo soy leal, pero tus actos están diciendo, no soy leal, soy desleal. Soy leal. ¿Y qué están diciendo tus hechos? ¿Qué están hablando tus hechos? Porque te sientes donde hablan mal de Dios, donde critican a Dios, donde ponen al mal a Dios. Está siendo de leal. Amén. Dice, la lealtad de Orfa duró mientras todo marchaba bien. Allí estaba fino. Mientras las cosas estaban bien buenas, ella, vamos a quedarnos aquí siempre. Pero cuando se puso chiquito, cuando se murió el esposo de Noemí y se murió la esposa de él, dijo, no, está muy fuerte, muy peludo. Me voy. ¿Usted se ha conseguido con ese tipo de personas? Yo sí me he conseguido, y mucho. Y mucho. Donde la chiquita se van. Dicen, Orfa, ella leal a su necesidad de la familia de Noemí. Cuando la necesidad cambió, la lealtad también cambió. Ella a sus necesidades, pero cuando ya su necesidad cambió, ella también, su lealtad también cambió. Cambia en base a las necesidades. Si usted es leal en base a las necesidades, no va a prosperar nunca. Porque las necesidades y las emociones siempre te van a engañar. Siempre te van a engañar. Siempre. Amén. Dice. La Biblia dice que al otro lado había una mujer llamada Ru. Que se va. Ajá. Esta mujer habló. Ru también lloró. Pero Ru permaneció. Esta mujer hizo las tres cosas. Lloró, habló, pero se quedó.
Porfa, habló, no me de, yo, pero tenemos que hacer las tres. Tenemos que llorar, también tenemos que hablar, expresarnos, pero tenemos que permanecer. Cuando vengan los días malos, hay que permanecer. Cuando la gente más critique, hay que permanecer. Hay que permanecer. Es tremendo. Una vez escuché un pastor, dice que comenzaron a criticarlo duramente a la iglesia. Y la iglesia comenzó a irse, a menguar por las críticas. Y decía que eran falsas, no eran nada. Y la gente comenzó a irse por las críticas. Ahora les pregunto, ¿son personas leales? No. Son personas que son desleales, que por cualquier cosa se van de cualquier lugar. Entonces buscan la excusa, pero eso siempre quieren irse. Buscan cualquier mentira para irse. Buscan cualquier para irse, para no ser leal, para engañarse a ellos mismos de que se están yendo bien. Pero no se están yendo bien. Dice, Ru habló, por lo tanto, lo verbal también es importante. Amén. Dice en Ru 1:16. Ru 1:16. Miren cómo le está diciendo Ru. Ru respondió, no insista en que te abandone o que me separe de ti. No insista, no lo voy a hacer. O sea, Noemi estaba diciendo, quédate. Pero no le dijo Ruth, no me insista. Yo me voy a quedar contigo. Dice, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Y viviré donde tú vivas. Vaya a donde vayas. Y viviré lo que tú... Miren, cuando Dios le dijo a Abraham, ve a la tierra que yo te voy a mostrar. La esposa fue con él. Es una locura para una esposa que usted le diga, mi amor, vamos, que Dios me dijo que vamos para una tierra, ¿cuál? No sé. Pero vamos. Ay, eso es una persona leal. Porque está yendo a la locura. No se está quedando. Sino vamos a la locura con Dios. Dice, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo sea mi pueblo y tu Dios sea mi Dios. Ya ella cambió su mentalidad, porque anteriormente era moabita. Los dioses eran paganos. El pueblo moabita era pagano. Cultura totalmente distinta. Pero ella entendió que si ella iba con Noemi, tenía otros dioses. Entonces nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y ser una nueva persona. Tener otro Dios y otra cultura, porque el pueblo habrá de cultura. Dice, moriré donde tú mueras. O sea, hasta la tumba va a estar contigo. Y ella lo cumplió, o sea, ella estuvo ahí con ella. Es tremendo eso. Y parece loco lo que ella hizo. Porque ella tenía todas las comodidades ahí, en su pueblo, en su tierra. O sea, no tenía la necesidad de irse porque no tenía como hijos. No tenía nada como que Noemí ofrecerle. O sea, eso parece loco, pero es algo sorprendente. Y que Dios siempre prospera a la gente que es leal. Dice que me castiguen el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte.
Lo único que lo podía separar era la muerte. Ahora, ¿cuántas cosas nos han separado de Dios? ¿Cuántas cosas nos han separado de la iglesia? Y nosotros, no, hasta la muerte. Hasta la muerte, sí. Y no están acá. Y se fueron. Y se van. Tenemos que permanecer en la casa de Dios. Es importante lo verbal, pero se demuestra es con hecho. Es importante decirlo y expresarlo. Pero muchas veces, la gente que muchas veces lo expresa es la gente que más rápido cae. La gente que dice, yo me voy a quedar, es la gente que más cae, que más se va. La gente que pocas veces lo dice, va quedando. Atreverse a ser leal. Porque no es fácil ser leal, para nada. Porque es un camino difícil, la lealtad. Ni en nosotros con el apóstol, ya ha estado desde tiempo, desde que nosotros comencemos, y hemos estado permaneciendo con ellos, con nuestra cobertura. Y hemos permanecido. ¿Se han levantado cosas contra ellos? Sí. Pero ahí estamos. Porque somos leales. Somos leales. Y en esto usted tiene que, ser una persona que tenga que tener lealtad. Una de las cosas en que nosotros tenemos que esforzarnos es en la lealtad. Dar una milla extra es en la lealtad. Porque es fácil, como le dije yo, irse. Es más fácil correr un costado. Es más fácil ser infiel. Es más fácil todo ese tipo de cosas. Pero permaneciendo fiel no es fácil. Permanecer fiel a tu esposa no es fácil. Permanecer fiel a tu esposo no es fácil. Permanecer fiel a tu trabajo no es fácil. Pero hay que permanecer fiel. Amén. Dicen. Al ver Ru y al ver a Orfa, dos mujeres, hay hombres, miren, hay hombres, discípulos y amigos, relaciones en tu vida que te van a jurar la lealtad, van a llorar, pero al final se marchan. Van a llorar ahí, que te van a estar contigo hasta el final. Pero en el momento se van. Pero al final se van. ¿Qué pasa? Se van. Dicen, cuando la Biblia dice que no tenía, que lo había perdido todo, que estaba con las manos vacías. Así estaba Noemí. Ru fue cuando fue leal, cuando Noemí no tenía nada para ofrecerle. Fue leal cuando no tenía nada para ofrecerle. Y entonces nosotros creemos que nos ofrezca para poder ser leal. Y eso no es así. Tenemos que ser leal. Sin eso, porque Noemí no tenía nada para ofrecerlo. Nada, nada, nada. Ningún beneficio tenía Noemí. Pero ella, a pesar de eso, fue leal. Y eso es algo tremendo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Leal. No podía ofrecerle ni trabajo, ni empleo, ni una herencia porque no tenía hijo. Y ella permaneció fiel. Ru fue leal cuando tenía todo que perder y nada que ganar. Cuando tenía todo que perder y nada que ganar, porque no había nada que ganar. Y ella ahí fue leal. En esa condición fue leal. En ese problema fue leal. En esa dificultad fue leal. Porque Orfa no lo fue. Se fue. Dijo, pues aquí me voy yo. La lealtad de Ruth no fue por conveniencia, fue por convicción. No fue por conveniencia.
Porque si vemos pura conveniencia, no había nada, nada, nada. Y se lo sigo repitiendo, no había nada que Noemí podía darle. Nada. Pero ella permaneció. Ella fue leal. El Orfa tomó el camino más corto de lealtad. Ruth tomó el camino más largo, la lealtad. Y nosotros somos los que vamos a decidir cuál camino que vamos a escoger, si el de Orfa o el de Ruth. Y si también nos escogemos con tipo de personas, porque a nuestro alrededor también van a ver ese tipo de personas. Orfa o Noemí. Orfa que te prometen el cielo y la tierra, pero que cuando le pides un favor, no están. Que te dicen, sí, llámame cuando lo necesite. Te llaman cuando te dicen, no, no soy, no tengo, no puedo. Ese tipo de personas vamos a tener a nuestro alrededor. Pero hay personas que uno de una vez la llaman, sí, sí, lo hago. Son leales. Amén. La gran diferencia es que cuando uno estudia la Biblia, la vida de Orfa, se da cuenta que fue muy corta. Cortica, solamente dura un capítulo del Ruth, en el primer capítulo. Pero si vemos la historia de Ruth, vamos a ver que hay más. Vamos a ver que hay descendencia. Vamos a ver que hay prosperidad, que hay abundancia. Porque ella decidió la lealtad. ¿Qué decidió ella? La lealtad. Dice, vamos en Ruth 2:11. Dice, ya me habían contado, respondió vos, todo lo que has hecho por tu suegra. Por eso les repito, hagan cosas buenas por su suegra. Desde que murió su esposo, has dejado padre y madre y la tierra donde naciste. Y viniste a vivir con un pueblo antes que no conocías. Ya vos había escuchado de lo que ella, de la lealtad que ella había pasado, de la que ella había hecho. Porque cuando somos leales, se habla de nosotros. Cuando somos reales, la gente lo va a saber. Pero también cuando somos leales, la gente también lo va a saber. Usted no va a escuchar a la persona, no, con ese nada, porque ese lo dice todo. Ese es un sapo, como dicen, bueno, lo habla todo. Entonces, en ese tipo de persona no se puede confiar. ¿Por qué? Porque lo dice todo, lo habla todo. No podemos confiar en alguien que nos delata. Y eso la gente lo sabe. ¿O a usted no le ha pasado eso? A mí sí. Amén. Dice, al igual que ahora, en esos tiempos, las noticias corren rápido. Y no había internet, no había WhatsApp, no había nada, pero corrieron rapidísimo. Porque ya un hombre importante sabía. ¿Pero por qué sabía? Porque Dios permite eso, para engrandecer a Ruth. Y cuando nosotros somos leales, Dios permite que sepan de nuestra lealtad, de nuestro compromiso a Él, para colocarnos en una nueva posición, para colocarnos en un nuevo lugar. Miren, cuando hay una película que se llama, creo que era Reto de Valiente, no, donde están los 4 soldados, lo de los 4, bueno, dice en una escena, dice que el jefe le dijo, mira, estamos buscando un nuevo jefe de toda la zona de descarga. Todo eso te vas a encargar tú, pero necesito, porque ahí entran muchos camiones, y yo necesito a alguien que cuando entren 3 camiones, yo le digo que metan 4 o 2, o sea, que haya una trampa allí.
Y él dice, pero no me digas nada, piénsalo y me dices mañana. Y cuando esa es una película cristiana. Y cuando el jefe, el empleado llega, le dice, no, yo no puedo permitir eso, porque yo soy cristiano. Y saben algo, dice el jefe, menos mal, eso es lo que creíamos. Y ahora sí podemos darte el trabajo. Porque aquí había personas que hacían lo mismo. Entonces, ¿cómo Dios te va a dar un puesto nuevo si eres desleal? Dios quita a la gente desleal para poner a la gente leal. A la gente que es leal, que es comprometida con Dios, que dice, yo no quiero eso. No me voy a contaminar por 2 monedas. No voy a perder mi deslealtad por un par de pesos. Tengo que ser leal. ¿Qué tenemos que ser? Leal. Y eso que no había WhatsApp ni nada. Los chismes corren rapidísimo. Igualito ahorita, imagínense ahorita. Más rápido todavía corren los chismes. Más rápido todavía corren las noticias. Entonces, ¿qué te quiere decir con eso? Que más rápido está ese aceleramiento. Se acelera más el tiempo para las noticias, para ti, para ese nuevo capítulo y para ese nuevo trabajo, ese nuevo puesto que Dios tiene. Amén. Dicen, la lealtad de Ruth fue notoria en todo Belén, a tal punto de llegar al oído de un hombre rico. Por esa lealtad. Fue reconocida en todo Belén. Y fue el hombre llamado Boaz, que él se casó con Ruth. Un hombre rico se casó con Ruth, con una mujer que era de Moab, de otro pueblo, de otra cultura. Pero Dios permitió eso. ¿Por qué? Por la fidelidad de Ruth. Dios permitió que eso pasara para proteger a Ruth. Y Ruth dio un hijo que venía de la descendencia de David. Él y Ruth. Y una persona que no tenía que ver en el linaje, pero porque fue leal, sí. Porque estuvo allí en el momento chiquito, sí. Amén. Dice, hombres y mujeres, hay una virtud que debemos buscar en nuestras esposas y esposas. En un cónyuge, antes de la belleza, debemos enamorarnos de la lealtad. ¿Qué tenemos que enamorarnos primero? Porque ¿qué fue lo que más le impactó a vos? No fue su belleza, fue su lealtad. Entonces nosotros nos dejamos deslumbrar por la belleza, pero la belleza se acaba, la lealtad no. Cuando somos leales, se acaba. Mire, eso cambia. Eso cambia. Nuestro cuerpo va cambiando, se va poniendo viejo. Entonces eso va a cambiar. Pero cuando nosotros somos leales, ahí eso siempre va a permanecer. La lealtad va a permanecer. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros? Es que sea leal primero a Dios antes que la belleza. Que es importante que sea, pero no que sea nuestro enfoque. Porque si usted solamente se enfoca en lo físico, y si no tienes estas virtudes de leal, va a ser con cualquiera. Va a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no es leal a Dios. Entonces, cuando nosotros queremos buscar a alguien, mire, igual pasa con los socios de los negocios. Si alguien, escuché esto, de una persona que no es cristiana, dice, nosotros no podemos buscar a un socio que no tenga mis mismos valores, porque vamos a chocar, porque él va a hacer cosas que a mí no me van a gustar. Entonces nosotros como cristianos queremos meter socios a quien sea, pero si no tiene nuestros mismos principios ni valores, hay cosas que para ellos es normal hacerlo y no hay problema, pero para nosotros no. Entonces, pero nosotros no importa, nos dejamos vender, porque eso es delicado, los de los socios. Es como un matrimonio.
la sociedad. Entonces, cualquiera no puede ser tu socio. Amén. Dicen. La segunda virtud que veo es la bondad. Dice, la bondad es hacer el bien sin mirar a quién. Es hacer el bien sin mirar a quién. La bondad es hacer el bien a la persona que no te puede retribuir. Si yo hago el bien a alguien que yo luego le puedo pagar, eso no es bondad, es conveniencia. La bondad es ayudar a alguien que él no me pueda ayudar. Es ayudar y prestarle a alguien que no me pueda pagar. Es echarle la mano a alguien que después no me va a poder echar la mano. Pero eso es la bondad. Hacer algo sin esperar nada a cambio. Y Ruth hizo eso. Y eso, miren, y donde hay lealtad, siempre hay bondad. Van de la mano. En Ruth 2:17, la bondad de Ruth fue más allá de sus palabras y de las emociones. Fue en acción. Dice el 17, Ruth estuvo recogiendo espiga hasta que comenzó a oscurecer. Y cuando se paró el grano de la espiga, se dio cuenta que había recogido 20 kilos de cebada. Tomó la cebada y regresó a Belén para mostrarle a su suegra lo que había recogido ese día. También le dio a Noemi la comida que le había quedado. Ella preparó comida para ella y para Noemi. No solamente quedó en palabras, no solamente dijo yo voy a permanecer contigo, voy a ser leal, sino ahora ella fue a accionar. Eso fue en el capítulo. Entonces nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Accionar en la alerta y en ser bondadoso. ¿Qué tenemos que hacer? Bondadoso. Eso fue en el primer capítulo. Y de una vez en el capítulo 2 es donde vemos a Ruth dándole sustento. Y Ruth, Noemí ya estaba vieja. No tenía la misma fuerza, pero ella le ayudó a brindarle ese apoyo y esa fuerza. Y es maravilloso eso. Amén. Dicen. La tercera cualidad que quiero que podamos ver es la determinación. Dice en Ruth 1:18. Al ver Noemi que Ruth estaba tan decidida, que estaba como Ruth, tan decidida. O sea, ella dijo, yo voy a hacerlo y lo voy a hacer. Estaba determinada a hacerlo. Pero nosotros, cuando Jesús es que le dijo a los discípulos, voy al mar adentro porque vamos al otro lado, pero vino una tempestad. Entonces, ¿qué le pasa? Que cuando viene el problema, pensamos, no, yo prefiero mejor devolverme, ir atrás. No, tenemos que seguir adelante porque eso es donde tenemos que llegar al rumbo final. Tenemos que determinar, seguir el rumbo, no ir hacia atrás. Y los barcos están diseñados para siempre ir hacia adelante. No pueden ir hacia atrás. Si van atrás, se hunden. Entonces nosotros igualmente estamos diseñados para ir hacia adelante. ¿O no? ¿Cuántos ojos tenemos adelante? ¿Y cuántos ojos tenemos atrás? Ninguno. Entonces, ¿para qué estamos diseñados nosotros? Para ir adelante. Pero nosotros somos expertos en ir y mirar hacia atrás. No, tenemos que determinar ir hacia adelante. Porque allí, determinación es más que palabra, es más que lágrima, es una resolución final sobre este asunto. Yo voy a procurar en este asunto, voy a determinar. Amén. Noemí
Al ver el tamaño de su tragedia, al ver que había quedado viuda, haber quedado sin nada, ella regresó a su nación. Noemí quería decirle, no, quédate con tu pueblo, quédate con tu gente, le estaba diciendo Ruth. Pero ella dijo, no, porque yo sé que contigo es que voy a ganar las cosas, voy a cumplir el propósito contigo, porque aquí no hay vida. Pero ella pudo ver. Entonces nosotros tenemos que determinar y no movernos, no cambiar. Tenemos que determinar nosotros. Amén. Y una virtud es tremenda esta, la determinación. Porque no podemos ser como las olas que van de aquí a allá. Nosotros tenemos que determinarnos un rumbo y ese mismo terminar. Porque una de las cosas difíciles es terminar largo. Muy difícil es terminar algo. Mire, yo les digo a ustedes, hagan algo que les guste a cualquier hora del día. Por lo menos, si yo les digo a ustedes, ¿qué les gusta más? Dormir, ver televisión, comer. Quiero que coman a la misma hora durante todo un año. No lo pueden hacer y les gusta. Y no pueden hacerlo. Y eso le encanta dormir. Le digo, bueno, si a usted le encanta dormir, que duerma de 1 a 2 de la mañana. Por un año y no puede. Y no puede. Y es algo que le gusta. Ahora si le digo, vamos a ver televisión. Por un año en una misma hora. No puede. No puede terminar eso. ¿Por qué? Porque no estamos determinados en eso. ¿Saben por qué los gimnasios ganan dinero con la membresía? Porque la mayoría no va. Paga todo el año y la mayoría no va. ¿Por qué? Porque no cumple eso. No, lo que determina no llega a finalizar. Y ese es el negocio de ellos. Que por eso es que siempre te quieren vender todo el año. ¿Por qué no va? ¿Cuántas veces hemos pagado cosas que no usamos? ¿Por qué? Porque no nos da tiempo. Porque no hemos determinado en eso. Y son cosas que nos gustan. Yo le estoy hablando de cosas que les gustan. No le estoy diciendo cosas que no les gustan. Cosas que nos gustan. Y aún así nos cuesta terminarlas. Entonces, imagínense las cosas que no nos gustan. ¿Cuántas luchas se nos vienen? Entonces tenemos que determinar algo y ahí permanecer en lo que yo he determinado. En lo que Dios me ha dicho que tenga que determinar, ahí yo me tengo que quedar. Amén. Para que podamos ser fieles y leales. Una de las cosas que Dios busca es que seamos leales. Y se lo sigo repitiendo, tenemos que ser leales. Porque no podemos estar en dos bandos. Amén. Tenemos que estar en el bando de Dios. Amén. Dios me le bendiga. Despedimos a la transmisión. Yo quiero que se colocan de pie, por favor.